A partir de la reforma de los derechos humanos en 2011, se establece como tal una reparación de manera integral. Nosotros contamos principalmente en la Constitución Política, en el artículo 20, apartado C, del derecho de las víctimas. ¿Quiénes podemos ser víctimas? ¿Qué personas pueden ser víctimas? Nosotros adquirimos la calidad de víctimas cuando tenemos como un menoscabo, un perjuicio en un derecho, en una esfera jurídica. En este caso, y de igual manera, tenemos una ley general de víctimas federal, e incluso los estados tienen su ley general. En este caso también el estado de Puebla tiene su ley general de víctimas del estado de Puebla. Entonces nosotros, pues a partir de esta protección de derechos de víctimas, tanto en la Constitución, convenciones, derechos humanos, pues realmente nosotros tenemos como tal esta figura de las víctimas. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Existen 3 tipos de víctimas. En este caso, tenemos una víctima indirecta, una víctima directa y una víctima potencial. En este tipo de víctimas, como tal, ya lo he mencionado, es una persona que puede tener esta calidad cuando se le afecta como tal un derecho, a través de un hecho ilícito, a través de un hecho que como tal afecta ya sea su forma física, emocional, moral, jurídica. La directa. Exacto. La directa es la persona que resiente directamente la afectación. Es decir, nosotros creo que en algún momento, sin querer, hemos sido víctimas. En ese caso puede ser igual un percance de tránsito. Realmente nosotros podemos ser víctimas. O sea, no lo deseamos, no lo buscamos, pero terminamos siendo víctimas. Sí. De igual manera, pues las famosas víctimas, ¿no? De feminicidio, de trata de personas. Sí. El día de hoy, pues como les mencionaba, hemos tenido una lucha las mujeres para poder hacer valer nuestros derechos, a que nuestra reparación sea una reparación del daño de manera integral como víctimas, donde se realiza esta conmemoración del Día de las Mujeres para hacer valer nuestros derechos, a tener unas políticas públicas más justas en este proceso de lo que es la sociedad. Bueno, principalmente el daño de reparación de víctimas. ¿Eso es en qué categoría? Ahí podemos ver las diferentes víctimas. Por ejemplo, la víctima directa es la persona que resiente directamente la afectación. En este caso, la persona que fallece, a la persona que le arrebatan la vida. Okay. La víctima indirecta, o también llamados ofendidos, son las personas que tienen un vínculo directo con esta persona, en este caso, pues los familiares. Con la víctima. Con la víctima, la mamá, los hermanos, los hijos. Son las personas que resienten indirectamente esta afectación. Obviamente, pues cuando nosotros tenemos alguna situación así, nos afecta emocionalmente. Entonces, precisamente por eso somos víctimas indirectas. Y las víctimas potenciales son aquellas que en su momento no tienen ninguna relación con la víctima, pero sí ayudan, auxilian a la persona para que en su momento pueda como evitar tener ese suceso. Es decir, por ejemplo, nos encontramos una cuestión de secuestro, ¿no? Entonces, la víctima potencial sería esa persona que ayuda a evitar a que esa persona sea privada de su libertad. Porque en lugar de llevarse a esa persona, puede ser a la que ayuda, ¿no? Exactamente. O sea, puede ser afectada porque dicen, bueno, por meterte en este asunto, exacto, ahora también pues van contra ella. Por ejemplo, en el caso de un feminicidio, o sea, ¿cómo reparan el daño? Porque pues la persona se ha perdido la vida. O sea, ¿cómo le reparan el daño a los familiares? Porque la persona ya no va a estar. Así es. Físicamente. Y pues no creo que exista un monto económico como para que digan, bueno, pues ya estamos a mano, pues qué bueno que nos pagaron. O sea, sí. Yo creo que, bueno, no sé si la ley contempla otro tipo de reparación o... Porque a lo mejor que encarcelen a la persona que cometió el ilícito, a lo mejor no es suficiente para la familia, ¿no? Sí. Como les mencionaba, en nuestra Ley General de Víctimas tenemos un capítulo específico, es el capítulo 6, el cual nos establece ciertas medidas de reparación del daño integral. Precisamente como mencionaba, o sea, no es suficiente cuando tú eres víctima de un delito tan grave como ese, o sea, no es suficiente que digan, no, pues con cierta cantidad ya, como el famoso, ¿no?
me otorgas el perdón, te hago el pago de reparación y ya con eso. O sea, no es suficiente. Precisamente por eso existió esta nueva enfoque. ¿Cuándo se aprobó, se generó esta Ley General de Víctimas? ¿No te acuerdas? La Ley General de Víctimas, aproximadamente a partir de la reforma de derechos humanos, es donde empieza a producirse esta ley, aproximadamente en el año 2018, es donde empieza igual a tomar auge esta Ley General de Víctimas, en donde pues ya específicamente se establecen las medidas integrales de reparación del daño. Como bien se mencionaba, nosotros tenemos 5 medidas de reparación integral. En esta está la restitución, rehabilitación, satisfacción, medidas de no repetición y compensación. Nosotros debemos de enfocarnos en cada caso en concreto. Por ejemplo, estábamos hablando de un feminicidio. En este caso, pues obviamente nosotros no vamos a reparar las mismas medidas, como les mencionaba, en un hecho de tránsito, que realmente, o sea, es mínimo tal vez la afectación, a un hecho como un feminicidio. En este caso, sí debemos de enfocarnos en todas las medidas. Por ejemplo, la medida de restitución sí se podría establecer en un hecho de tránsito. ¿Por qué? Porque como tal es un daño material. O sea, yo puedo garantizarte que tu vehículo va a quedar en el mismo estado que se encontraba. Una medida de restitución. En el caso de un feminicidio, como tal no podemos contemplar esta medida. Te la devuelvo bien, ¿no? Más guapa, pues no. No, o sea, es un daño irreparable, es un daño inmaterial que nunca va a poder ser reparado. Veíamos la otra cuestión de rehabilitación. Rehabilitación en caso de la víctima directa de un feminicidio no podría de igual manera establecerse. Sin embargo, en las cuestiones de víctimas indirectas, que son los familiares, sí podría entrar esta medida de reparación, siendo la rehabilitación. ¿Por qué? Porque como tal es un daño moral, psicológico que tienen estas personas. Entonces, en este aspecto, esta medida se encarga de eso, ¿no? De poder darle a la víctima un plan de reparación, en este caso terapias psicológicas, psiquiátricas, o sea, en este aspecto, para que sí sea como más transformador este proceso de reparación. En cuestión de satisfacción, la satisfacción más que nada se basa en la cuestión de poder decir, bueno, yo necesito que castiguen a la persona que cometió el ilícito. Yo necesito que sí cumpla una condena, que se busque realmente la justicia. Entonces, esta medida de satisfacción en eso se basa, que realmente pueda como tal establecerse una medida donde la persona que es una víctima indirecta, pues se sienta hasta cierto punto satisfecha, es decir, bueno, yo sé que la fiscalía hizo su trabajo, trabajó para que se pudiera buscar como tal esta reparación. Yo sé que la pena que le puso un juez de sentencia fue la adecuada. Entonces, eso podría ser una medida de satisfacción. Como tal, una compensación. En la compensación nosotros nos encontramos en este parámetro de una cuestión que se pueda evaluar, es decir, como en dinero. Se escucha muy crudo o muy feo, sin embargo, también es necesaria. ¿Por qué? Porque como tal, llevar un procedimiento penal también nos implica gastos, ya sea que nosotros tengamos un abogado particular, como les mencionaba. Y son caros, ¿verdad? Y son caros, o sea, igual, o sea, tú gastas en un abogado y pues será muy buen abogado, pero así como te sale el procedimiento, pues también es el gasto que realizas. Precisamente por eso es también donde entra ese derecho a las víctimas de tener una defensa técnica y adecuada. Y en ese aspecto, como les mencionaba, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas es la que se encarga de proporcionar un abogado de oficio que pueda asesorar a las víctimas en este aspecto. Entonces, este rubro... Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Así es. Este rubro, como tal de la compensación, pues implica todo esto, todos los gastos que te pueda generar el procedimiento, el abogado, las terapias, o sea, todo eso te lo vas a materializar en cuestión de dinero, porque al final, o sea, tú no buscaste estar en esta situación, y entonces como tal tú no tenías previsto estos gastos, y entonces ahí es donde tú puedes también solicitar dentro de esa reparación integral la compensación, que se te hagan efectivo todos estos gastos que tú realizaste dentro del proceso. Y bueno,
En cuestión de medidas de no repetición, pues se encuentra también esta cuestión en donde su nombre lo indica, ¿no? No repetición. En el caso de un feminicidio, pues es obviamente obtener una sentencia, que esta persona cumpla pues como tal una reparación y también no vuelva a caer en este mismo ilícito, no vuelva a agredir a otra persona. Entonces, eso es muy difícil, ¿no? Es difícil. Incluso nosotros también, por ejemplo, en otros delitos, tenemos diferentes como mecanismos en donde se puede hacer valer esta reparación del daño integral. Por ejemplo, en una violencia familiar, nosotros tenemos dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales salidas alternativas. En este caso es una suspensión condicional, un acuerdo reparatorio. Pero precisamente por eso es que le comento. Necesitamos como tal tener una defensa técnica y adecuada. Es decir, o sea, nosotros necesitamos que un abogado sepa cuáles son los rubros que nos deben de cubrir en la reparación integral. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, no es lo mismo estar en un delito de tránsito, en una violencia familiar, en un feminicidio, porque cada víctima depende su caso en concreto para que se le pueda hacer reparada esta cuestión de una reparación integral del daño. Sí, mi número telefónico es el 961-102-6682. Y si me contactan, con todo gusto les hago un poco de conocimiento sobre ese tema. Estos eran los 5 pasos, o sea, 5... Son las 5 medidas como tal de que nos contempla la Ley General de Víctimas para poder o que se pueda garantizar una reparación del daño integral. Ahorita como tal se establece mucho esta palabra, ¿no? Integral. ¿Por qué? Precisamente como les mencionaba, no es lo mismo tener una reparación en un delito mínimo, tal vez algún percance, a un delito ya más grave. Entonces, yo en el momento de ser asesora jurídica, pues sí tuve como tal mucho interacción con las víctimas, estas víctimas directas, indirectas. Entonces es ahí donde yo realmente me daba cuenta de la necesidad de cada persona. Muchas veces yo estuve adscrita a la cuestión de feminicidio, trata de personas y derechos humanos. Derechos humanos en esta cuestión de periodistas, indígenas, de la comunidad LGBT. ¿Quiénes son los que más acuden para pues, que se les repare el daño, para que se les restituya, para buscar justicia, por ejemplo, en ese tipo de temas? ¿Qué tipo de víctimas son las que acuden más? Porque habrá algunas personas que pues digan, no tiene caso, mejor no voy, qué vergüenza, o me siento muy mal como para todavía ir a plantear el caso y mejor lo dan por... Esto se llama revictimización, ¿verdad? Exactamente. No recientemente, hace algunos meses, nos enfrascábamos en una discusión. Un criminólogo decía, no hay víctima inocente. ¿Tú qué nos puedes decir? Es un poquito complicado esta cuestión, ¿por qué? Porque sí, como mencionaba, ¿quiénes son las víctimas que acuden, no? Tenemos en la Comisión de Víctimas mucho panorama en cuestión de víctimas. Tenemos desde daños, como les mencionaba, ahí como tal el deber de proporcionar un asesor jurídico público es del Estado. O sea, como tal es una obligación del Estado, pero también es un derecho de la víctima. Entonces, como tal, ahí la persona que quisiera un abogado de oficio es la Comisión de Víctimas la encargada de proporcionárselo. Entonces, el Ministerio Público, en el momento que una persona va a denunciar, el Ministerio Público tiene la obligación de decirle cuáles son sus derechos. Uno de ellos es obtener un asesor jurídico. Este asesor jurídico es obviamente de su elección y puede ser proporcionado por el Estado o bien llevar a su abogado particular para que lo represente dentro del procedimiento. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina. Dale like a este video y compártelo a quienes creas que le puede interesar. Suscríbete y activa la campanita para que no dejes de ver nuestro contenido. Hasta la próxima.